Él en medio, ¿verdad? Y creemos que el Señor, hermanos, está con nosotros en este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Y vamos a leer, hermanos, hasta el verso 8. Deuteronomio, capítulo 4, del 1 al 8. Voy a hacer esta lectura, hermanos, si ustedes gustan seguirme ahí en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hasta ahí la palabra de Dios. Señor, gracias te damos una vez más en esta tarde. Te pedimos, Señor, que bendigas esta porción de tu palabra que será expuesta. Señor, háblanos a través de ella para que siempre tengamos ese deseo, Señor, de obedecer tu palabra a toda cabalidad sin añadirle y tampoco quitarle. Mi Dios, gracias te damos, pues bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. En el pasaje que hoy vamos a considerar, hermanos, estamos considerando el último discurso que Moisés diera al pueblo antes de morir. En el capítulo número 3, de los versos 23 al 29, podemos encontrar en nuestras Biblias cuando a Moisés no se le permite entrar a Canaán, sino que el Señor lo lleva, hermanos, a una región, a un monte llamado Pisga, y le dice: ahí levanta tus ojos y ve al oeste, ve al norte, ve al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Le muestra la tierra prometida, y a la vez el Señor le dice a Moisés: te mando que entrenes, animes, fortalece a Josué, porque él va a pasar delante de este pueblo y él hará heredar la tierra que verás. Y hasta ahí, hermanos, quedó Moisés, ¿no? Cuando el Señor lo llevó, le mostró, pero todavía tenía una tarea de preparar a su sucesor, a Josué, quien tomaría, ¿verdad?, el liderazgo para cumplir la promesa de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Cuando Dios, hermanos, nos manda algo, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, no como nosotros queremos, ni como la entendemos, sino como Dios nos los ha dicho.
Si el Señor actuara con nosotros, hermanos, como actuó en el caso de Moisés y en el caso de otros líderes, hermanos, en el Antiguo Testamento, bajo el tiempo de la ley, pues muchos, hermanos, no estuviéramos aquí, por muchas causas. Moisés menciona que muchos en su tiempo, hermanos, perecieron por causa de su idolatría, siguiendo, hermanos, a un Dios llamado Baal Peor. El Señor los destruyó cuando ellos decidieron seguirlo. Y cuando vemos hoy en día, hermanos, cómo el pueblo de Dios está tan entregado a la idolatría, algo que se muestra, hermanos, mucho es la gracia y la misericordia de Dios. Para ustedes y para mí, que somos del pueblo de Dios, tenemos un llamado a la obediencia, una exhortación. Y la palabra exhortación, hermanos, es cuando Dios nos anima, cuando Dios nos habla con buenas palabras, nos motiva, hermanos, a servir al Señor. Moisés habría pronto, hermanos, de morir. No se sabe del cuerpo de Moisés, ¿verdad? Dice que el Señor lo llevó a un monte alto y ahí, hermanos, ya no se supo más de Moisés. Pero Moisés, en el capítulo 4 en adelante, Moisés está diciéndole al pueblo que no se olviden de guardar los mandamientos, los estatutos, toda la ley que el Señor les dio, porque ahí residía la bendición de Dios para sus vidas. Que evitaran el peligro de querer acomodarse la ley a su manera. Y hermanos, esto es lo que yo quiero compartirles en esta tarde. Cómo es que somos exhortados, hermanos, a vivir la palabra de Dios. Pero vivirla, hermanos, en su contexto, vivirla en su totalidad. Hoy en día, hermanos, la palabra de Dios ha sido muy tergiversada. Esto quiere decir que muchas personas le han cambiado el significado, le han quitado versos, le han añadido para poder acomodarlo, ¿verdad?, a su medida. Es como si usted dijera, esta camisa no me queda, le voy a cortar aquí, no voy a poner, para que me quede, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, es como es. Y cuando nosotros tenemos un corazón contrito y humillado, no es necesario quitarle ni añadirle. Solamente, hermanos, obedecerla. Cuando Moisés le dice al pueblo de Israel, le dice, oye los estatutos. Ahora pues, oh Israel, oye. Le dice, obedece. La palabra oye, hermanos, es semejante a decir, obedece lo que Dios te dice. Dios, conociendo, hermanos, el corazón de todos los hombres, sabe que nuestro corazón es un corazón obstinado. Es decir, un corazón, hermanos, que quiere hacer lo que le da su gana. Y hay mucha gente que dice, ¿por qué voy a hacer eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso que dice en la Biblia. Yo voy a vivir de esta manera y yo quiero hacerlo de esta manera. Pero no es como nosotros queremos, sino es como Dios dice en su palabra. Por eso Moisés, hermanos, en esta exhortación les dice al pueblo, le dicen, escuchen pues los estatutos, los decretos que yo los enseño para que los ejecutáis y viváis. Cuando nosotros vivimos, hermanos, haciendo, practicando, obedeciendo la palabra de Dios, el Señor nos garantiza, hermanos, larga vida. Pero cuando desobedecemos, hermanos, el pecado se hace presente, la rebelión, y por ende, hermanos, la bendición de Dios no puede fluir. No nos puede, hermanos, alcanzar la bendición de Dios. Hay muchos cristianos, hermanos, que se han salido totalmente de la bendición de Dios, porque han decidido vivir sus vidas acomodando la palabra de Dios a su propio juicio, a su propio beneficio, ¿verdad? Y esto no es bueno. Dios tiene grandes promesas en su palabra que solamente pueden ser nuestras, que las podemos alcanzar cuando obedecemos la palabra de Dios. Moisés le decía al pueblo, aquí están las leyes, aquí están los estatutos, ustedes ejecútenlo para que
tengan la bendición de Dios, para que puedan recibir esta tierra, esta heredad que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Y les enfatiza, no le van a añadir a la palabra, no le van a disminuir, para que guarden los mandamientos que el Señor les ordenó. Lamentablemente, hermanos, a través de la historia, la Biblia sigue siendo la misma. Pero lo que quiero decir que es lamentable, hermanos, es que la gente le ha dado otra interpretación. Y es por eso que tenemos tantos grupos, hermanos, de doctrinas heréticas, ¿verdad? De doctrinas que han sido malversadas, que han sido ejecutadas de una manera personal, acomodándola a su propio beneficio. Y mucha gente, hermanos, solamente quiere obedecer la palabra de Dios en lo que le conviene, en lo que le gusta, y lo que no le gusta, hermanos, simplemente no está de acuerdo con ella. No podemos nosotros hacer un estilo de vida, hermanos, con la palabra de Dios, acomodándonos los versículos o lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que nosotros queremos escuchar, a lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque si hay un versículo que nos habla y nos señala algún pecado que estamos cometiendo, lo pasamos por alto, pero ahí está. Y siempre la palabra de Dios nos va a estar exhortando, nos va a estar diciendo lo importante, hermanos, de obedecer la palabra de Dios tal y como es. Y este es un peligro, hermanos, cuando no leemos la palabra de Dios. Llegamos a cometer un montón de errores en nuestras vidas, a veces añadiéndole dichos a la palabra de Dios que no están ahí. A veces la gente, hermanos, añade a la Biblia dichos populares, ¿verdad? Como dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Entonces, Moisés dice, ustedes vieron lo que el Señor hizo con aquellos que decidieron no obedecer al Señor, con aquellos que decidieron no poner en práctica su palabra. Dice, todos ellos fueron destruidos, pero ustedes, dice, están aquí porque han decidido hacer la voluntad de Dios. En la vida cristiana, hermanos, muchas personas han decidido vivir la vida cristiana muy a su manera, haciendo un dualismo, ¿verdad? de cristianismo y paganismo, o cristianismo y mundanalismo, voy a decir, viviendo en el mundo y viviendo, hermanos, en la vida cristiana. Pero tarde o temprano vamos a terminar, hermanos, estando de un extremo, y lo más seguro es que estaremos, hermanos, viviendo en el mundo, estaremos viviendo en la carne. Por eso, hermanos, es importante leer la palabra de Dios. Cuando descuidamos nuestro tiempo de lectura en la palabra de Dios, juzgamos, vemos las cosas, actuamos por nuestra propia naturaleza, olvidando ciertamente lo que Dios nos dice. Por eso, cuando estamos en la palabra de Dios, hermanos, nos va a ayudar para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Esto fue lo que el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? Le dijo, solamente cuida de obedecer la palabra, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Para que guardes todos los mandamientos que ahí están escritos. Y, hermanos, es importante leer la palabra de Dios para no apartarnos, para no desviarnos, ¿verdad? Dice Moisés, miren, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Iban a entrar ellos, hermanos, a una tierra, iban a ver, hermanos, costumbres que la gente hacía, y Moisés le dice, miren ustedes, guarden las leyes, para que cuando entren en la tierra que el Señor les da por heredad, ustedes cumplan
con la palabra de Dios, para que ustedes no se hagan como los otros pueblos, no adopten costumbres paganas, sino que ustedes puedan identificarse como el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que Dios liberó con gran poder de Egipto. Y les dice: cuídense, guárdennos, pónganos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que los oirán y que verán cómo ustedes practican todos estos estatutos. Mis hermanos, ¿cómo no debemos nosotros los cristianos de poner en práctica siempre la palabra de Dios con nuestro testimonio? Dice Moisés, dice que esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, dice, ante los ojos de los pueblos. El cristiano debe mostrar que es sabio, que es inteligente, cuando se conduce de una manera correcta ante los mundanos. Porque ellos, hermanos, están para juzgarnos si realmente nosotros honramos a nuestro Dios. Y cuando deshonramos al Señor, son los primeros en señalarnos nuestras faltas. Ahí están para decirnos: mira, y no que eres muy cristiano, no que eres muy cristiana, pues tanto que predicas y dices, y mira lo que... Por eso Moisés dice: vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos será que ustedes guarden, obedezcan la ley de Dios. ¿Tiene aplicación a nuestros días? Claro que sí, sí lo tiene, hermanos. En estos momentos de la historia, hermanos, en el mundo entero se vive una frialdad espiritual. La iglesia, hermanos, está como aquella niña que fue a resucitar al Señor Jesucristo, que dijo: no se alarmen, no está muerta, está dormida, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, está pasando por este adormecimiento espiritual. No está muerta, está dormida y necesita ser despertada. Necesitamos despertar. Necesitamos con sabiduría, con inteligencia, mostrar que somos el pueblo de Dios. Y lo mostramos cuando vivimos en los caminos del Señor. El mundo, hermanos, necesita oír de nosotros la palabra de Dios. Necesita ver de nosotros la conducta de que hemos sido transformados, del poder del Evangelio operando en la vida de cada uno de nosotros. Qué triste, hermanos, es cuando nos enteramos de cristianos dando mal testimonio, ¿verdad? Que la gente hable mal de los cristianos, ¿verdad? Qué triste. Moisés exhorta al pueblo y le dice: ustedes son un pueblo sabio, un pueblo entendido, una nación grande. Dice que los pueblos van a decir: esta nación es una nación sabia, es un pueblo entendido, porque tienen el único Dios verdadero, un Dios, ¿verdad?, que les responde en todo lo que le piden, un Dios que ejecuta juicios justos, un Dios, ¿verdad?, verdadero. Recordemos que las naciones tenían sus dioses, pero sus dioses, hermanos, no les respondían. El único Dios verdadero era el Dios de Israel, y todas las naciones, hermanos, temían al Dios de Israel. Sabían que ese era el Dios verdadero. Cuando los filisteos, hermanos, capturaron el arca del pacto, hermanos, y la llevaron, empezaron, hermanos, a salirles muchos tumores, empezaron a enfermar ellos, y dijeron: ¿saben qué? Hay que sacar el arca de aquí, porque
Jehová nos está castigando por tener el arca. Y la sacaron, hermanos, de su territorio. Y ellos reconocían, hermanos, que Jehová era el único Dios vivo y verdadero. Es difícil, hermanos, pero no imposible. Tenemos que seguir mostrando la bondad de Dios. Y la mejor manera, hermanos, es cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Nos sujetamos a sus leyes, nos sujetamos a sus mandamientos, nos sujetamos a su palabra y damos testimonio, ¿verdad?, de que Dios, hermanos, sigue todavía manifestándose. Dios sigue, hermanos, bendiciendo. Y una de las maneras, hermanos, es que el Señor nos responde todo cuanto le pedimos. Dice el versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dios se sigue manifestando, hermanos, ¿verdad? ¿Qué nación hay, hermanos? Dice, ¿qué pueblo hay que tenga un Dios tan cercano que se manifieste en todo cuanto le pedimos? Dios se ha manifestado, hermanos, de muchas maneras en cada una de nuestras vidas. A veces vemos un problema, hermanos, como una montaña grande que no se puede mover. Y el Señor dice, si tuvieres fe como un pequeño grano de mostaza, podrás decirle a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Si tú tienes una pequeña fe, ese problema grande que tú tienes puede desaparecer. Pero tú tienes que clamar al Señor en todo momento. Si usted lee los primeros capítulos de Deuteronomio, se va a sorprender cómo el Señor, en esa travesía por el desierto, Dios les iba abriendo camino al pueblo de Israel. Y se iban encontrando pueblos y les decía el Señor, a estos pueblos no los vas a tocar. A Edom y Moab, eso no vas a hacer guerra con ellos, porque eran pueblos descendientes de Esaú. Pero se encontraron, hermanos, con otros pueblos, con otros reyes que no los dejaron pasar por sus tierras, como los amorreos, los jebuseos. Entonces el Señor dijo, a eso sí, hazles guerra y destruirlos, porque se negaron. Y vemos cómo el Señor les va abriendo, hermanos, paso. Dios se va manifestando. Y en todos esos 40 años que estuvieron en el desierto, el pueblo de Dios, hermanos, pudo ver las maravillas de Dios. Y aún así, hermanos, mantenía en ellos un corazón rebelde. Esta vida que vivimos, hermanos, es como una travesía por el desierto. Hemos sido liberados de un pasado, de un faraón. Hemos sido liberados de un rey del mal que nos tenía esclavizados. Dios mandó un libertador llamado Jesucristo. Al pueblo de Dios le mandó un libertador llamado Moisés. Y durante toda esa trayectoria Moisés estuvo con ellos. En toda esa trayectoria, hermanos, hasta llegar a la tierra prometida que el Señor nos tiene reservada en los cielos, el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor Jesucristo ha sido nuestro libertador. Y el Espíritu Santo nos exhorta cada día a obedecer la palabra de Dios para que tengamos éxito. Para que no duremos 40 años, hermanos, dándole vueltas y vueltas como en el desierto estuvieron el pueblo de Dios, hermanos, dando vueltas y vueltas por causa de su rebeldía. La clave está, hermanos, siempre en oír y obedecer la palabra de Dios. Ahí está la clave, hermanos. Queremos ser prosperados, hay que oír y obedecer la palabra de Dios. Vamos comenzando este año, queremos que Dios nos use, oramos por este lugar, ¿verdad? Dios quiere que le prediquemos a la gente de aquí. Aquí hay corazones duros. Oremos al Señor, seamos de bendición, hagamos nuestra parte y dejemos que el Señor, hermanos, empiece a traer. La bendición empezará, hermanos, a fluir. Oremos al Señor, hermanos, no desmayemos. Dios, hermanos, cumple su palabra, porque somos un pueblo de Dios que tiene un Dios grande
un Dios que nos responde en todo cuanto le pedimos. ¿Creemos esta palabra? Por supuesto que la creemos, y así que en ella nos mantenemos, ¿verdad? Dios hará grandes obras con nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos nuevamente en esta tarde por esta preciosa palabra que nos has dado. Somos exhortados, somos llamados, Señor, a practicar tu palabra, a guardar tus estatutos, Señor, tus leyes, tus mandamientos, a obedecerlos. Padre, tu palabra dice que si somos oidores y no hacedores de tu palabra, Padre Celestial, quedamos sin fruto. Tu palabra nos exhorta a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Señor, danos sabiduría, inteligencia para nunca apartarnos de tu ley, para obedecerla y ponerla en práctica todos los días de nuestras vidas, en nuestra vida personal, en nuestra vida, Señor, de comunión, de devoción hacia ti, que siempre esté presente tu palabra, y que cada día, Señor, que abrimos nuestras Biblias, podamos encontrar esa exhortación para ese día, para obedecerla, Señor, y vivir, y guardarnos, Padre, de vivir como vive este mundo, acomodándonos la palabra a lo que nos conviene. No, Señor, queremos vivirla tal y como es, obedecerla, porque ahí está la bendición. Mi Dios bendito, gracias te doy y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos para que esta palabra la hagan suya y la pongan por obra y sean grandemente bendecidos. Bendice tu obra en este lugar, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.